Empezamos con el primer caso clínico. Estos son de los últimos 2 meses, de 2 pacientes que llevan al tema de todo lo que es la parte hemodinámica. Así que para que, primero voy a presentar los casos, el primer caso, y para que participemos todos, para ver qué haría uno, otro, y discutir las estrategias anestésicas, ¿no? De forma, informal, ¿no? Obviamente, entre nosotros. Primer caso, es una paciente femenina de 84 años de edad, quien cursa su día cuarto de internación en clínica médica por un edema agudo de pulmón hipertensivo. Los antecedentes y medicación habitual: tenía hipertensión, tomaba enalapril 10 miligramos, insuficiencia cardíaca, usaba furosemida 40 miligramos día y carvedilol 25 miligramos día. Tenía EPOC, usaba salmeterol y fluticasona cada 12 horas, el discus. El tratamiento en la internación por la que estaba cursando el edema agudo de pulmón: tenía furosemida 20 miligramos endovenoso cada 12 horas, el carvedilol 325 miligramos día, el enalapril y la enoxaparina 40 miligramos día subcutáneo. Lo había recibido esta enoxaparina profiláctica 11 horas previas a la cirugía, o sea, que nos vengan a presentar el paciente que estaba ya en el quirófano. La evolución: la paciente evoluciona con un dolor abdominal intenso en fosa ilíaca izquierda, de varias horas de evolución. Es evaluada por el servicio de cirugía, quienes sospechan hernia inguinal atascada con posible necrosis intestinal, por lo que deciden realizar una hernioplastia inguinal con una eventual resección intestinal por la necrosis. La paciente es presentada al servicio de anestesia de guardia y se le hace una breve evaluación prequirúrgica. Tenía un laboratorio de ese día con hematocrito de 29, hemoglobina de 9,5, creatinina 1,6, urea 95, un estado de ácido base del día anterior, tenía 7,4, 39, 63 de PO2, 24 de bicarbonato, un exceso de base de menos 0,8, saturada 93%, esto es al aire ambiente, y tenía un láctico de 1,4. Un coagulograma TP de 68 y KPTT de 35 segundos. Tenía esta placa de tórax, que acá podemos ver, es una placa que está, incompleta, está un poco rotada, tiene un índice cardiotorácico con cardiomegalia mayor a 0,5, tiene los senos costo y cardiofrénicos libres, acá tenemos un poco de pinzamiento costal, hilios congestivos, tiene redistribución de flujo, no tiene, y acá tenemos un botón aórtico prominente, poco calcificado, un segundo arco también prominente, y no ofrece más datos. Está un poco blanda también, poco penetrada. Otro estudio complementario que tenemos, este electrocardiograma, que es el que trajo la paciente de esta internación. Acá tenemos en el electro que podemos ver, tiene P, tiene un ritmo sinusal, pero tiene un QRS más de 0,12 segundos, así que tiene un bloqueo completo de rama izquierda, porque acá vemos acá en B1, B2, tenemos QS con T positivas, una elevación del ST, acá en las derivaciones laterales vemos lo vemos más un infra-ST, así que un bloqueo completo de rama izquierda. ¿Qué otra cosa podemos ver? Un eje desviado a la izquierda y demás. Pero no sé qué, Nadia, estás conectada, no sé qué más ves en el electro, porque no sé qué presunción tenés. Sí, estoy conectada. La verdad que todo lo que dijiste es correcto. Sí, tiene este bloqueo de rama izquierda, tiene un QRS ancho. Por otro lado, lo que se ve es que tiene ondas S muy prominentes en las derivaciones precordiales más bien derechas, B1, B2, B3, y no tiene ese salto de B3 a B4, cuando cambia el QRS, tiene el salto de ondas R, acá no lo presenta. Vemos B5 y sigue teniendo una R chiquita y una Q grande, una R chiquita y una S grande, y B6 también.
Esto puede ser, como puede ser signos de hipertrofia, que el corazón esté muy desviado a la izquierda, que tenga, digamos, la punta del corazón muy, muy, muy a la izquierda, más bien hacia atrás, y lo podríamos ver, digamos que sería bueno después hacerle las desviaciones dorsales, B7, B8, para ver si realmente esto sucede, si ocurre el cambio el salto de la onda R. Pero esto es muy sugestivo de aumento de espesores parietales del ventrículo izquierdo. Bien, bien, bueno, gracias. Nunca iba a describir eso. Bueno, tenía un electrocardiograma previo que hacía un par bueno, del año pasado, que acá vemos un QRS normal, o sea, tenía un ritmo sinusal, si bien acá tenía un eje desviado a la izquierda con un hemibloqueo anterior izquierdo, que acá vemos el eje a la izquierda y las S más profundas en D3 que en D2, acá nos dice que ya tenía un hemibloqueo anterior izquierdo, y las P, si las podemos medir a grosso modo, son unas P con dilatación de aurícula izquierda, si son más ensanchadas que altas. Entonces, bueno, ya nos puede hablar de las patologías de la paciente. Pero bueno, lo que llama la atención es que cambió mucho el electro en la internación. Es un bloqueo rama izquierda nuevo. Bueno, después, bueno, el examen físico, la paciente pesaba aproximadamente 50 kilos, talla 1,55 m, la vía aérea era dentada nada más, no tenía ningún predictor de vía aérea dificultosa, el sistema nervioso todo normal, respiratorio tenía crepitantes hasta campos medios, bilaterales, ortopnea, buena mecánica respiratoria, sin sibilancias ni roncos al momento del examen. El examen cardíaco, si bien presentaba menos de 4 METs, R1 y R2 normofenéticos, en un soplo 3/6 sistólico, en foco aórtico, con irradiación a cuello, las yugulares eran 1 en 3, tenía reflujo positivo, no presentaba edema y tenía signo de pliegue positivo, o sea, parecía también un poco deshidratada, pero bueno, era una viejita y por ahí, obviamente, la piel de los ancianos podría llegar a ser así. Abdomen tenía reacción y defensa en fosa ilíaca, perdón, es izquierda. Ruido disminuido. Los signos vitales, al conectarle al monitor, tenía una TA de 210/75, frecuencia cardíaca 80, respiratoria 16, saturaba 92 al aire ambiente. Bueno, entonces el riesgo cardiológico obviamente no la vio el cardiólogo en los días que estaba internada, porque estaba en clínica médica y no se había pedido interconsulta, y nos queda la cardiología, la unidad coronaria enfrente del quirófano, así que fuimos a hacerle una interconsulta a la guardia de cardiología, esto era a las 7 de la tarde, para poder evaluar el tipo y la severidad de la insuficiencia cardíaca que presentaba la paciente, la FEI, el soplo aórtico, si era una estenosis aórtica severa o no, la posibilidad de isquemia en curso, porque tenía un bloqueo completo rama izquierda nuevo, que no se estudió, etc. No para que nos avale como un riesgo preanestésico, obviamente que es una urgencia y no importa qué nos diga el cardiólogo, había que hacer la cirugía, pero sí para poder tomar una estrategia anestésica adecuada, según el tipo de insuficiencia cardíaca, si era diastólica, sistólica, si tenía una estenosis aórtica severa, a ver si le hacemos evitar las anestesias neuroaxiales y demás. Así que bueno, para que evaluándolo el cardiólogo nos ayude a poder tomar una estrategia anestésica adecuada. Pero bueno, no se pudo obtener la evaluación cardiológica, ya que el servicio de cardiología informó que no se hacía riesgo prequirúrgico por guardia, y que la cirugía al ser de urgencia no se podía suspender. Así que bueno, esa fue la respuesta. Se habla con UTI y no se contaba con camas para el postoperatorio. Ese es más o menos el panorama que nos presentaba. Típica cirugía a la noche, pacientes internadas por una enfermedad no resuelta, que en este caso el edema agudo de pulmón, y que surge una patología quirúrgica urgente. Así que bueno, con lo que se le hizo previo a la inducción, un ecocardiograma con el ecógrafo, Versailles, así que bueno, obviamente hecho por nosotros, para ver si podíamos ver algún tipo de patología
importante y evidente, que nos pueda llegar a ayudar con la estrategia anestésica, ¿no? Bueno, se hizo una ventana de hipertrofia ventricular, dilatación de la aurícula izquierda, una fracción de eyección que pareciera estar conservada. Ahora vamos a ver el ecocardio que se le hizo. No parece tener hipoquinesia global ni segmentaria en la ventana realizada, no tiene derrame pericárdico, y no se evaluó patologías valvulares, obviamente porque no estamos acostumbrados a medirla. Este es el ecocardio que se le hace en el eje subsifoide. Bueno, ahí vemos la pared súper hipertrófica. Lo pongo de nuevo. Paredes hipertróficas, dilatación de la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, parece tener una buena fracción de eyección, y la válvula aórtica, si bien tenía soplo, tenía hipertrofia como una estenosis aórtica severa, no se evaluó bien, pero estaba la posibilidad de tener una estenosis aórtica severa. No sé, Nadia, ¿estás? No sé si se escucha. No sé si podés aportar algo más de este ecocardio, que obviamente... Estoy. ¿Podrás ciclar de nuevo? Sí, ahí va. A ver. Bueno, ahí vemos la pared. Bueno, ahí vemos la pared súper hipertrófica. Sí, Bueno, sí, la verdad que es lo que vos decís, bueno. las paredes se ven aumentadas de espesor, la contractilidad parece buena, global diría fracción de eyección conservada, la aurícula izquierda está dilatada, y da la sensación de que el ventrículo derecho también tiene un poquito de aumento del espesor. No sé, yo para ver bien, no sé, a lo mejor estoy diciendo otra cosa. Bien, Pero sí, no. Una sí, sí, ventana sí. que o sea, la que se puede obtener con el ecógrafo, Ujú, o sea, como una impresión diagnóstica grosera para ver claro. en qué nos Ujú. ayuda, obviamente. Y aparte te fue re Bien, útil porque con un bloqueo de rama izquierda nuevo, al ver esa fracción de eyección, vos te quedás tranquilo de que algo coronario o isquémico no es. Digamos, bien. te salva mucho eso, porque decís, si tiene un bloqueo de rama izquierda en una señora que está con un abdomen agudo, tendría que si fuera isquémico, tendría que tener deterioro de la función, tendría que tener una segmentariedad muy importante, como tendría que ser muy obvio. Y al ver esa fracción de eyección, te quedas tranquilo. Bien. O sea, pareciera más una insuficiencia cardíaca diastólica o Sí, bien. sí. Puede ser eso. E inclusive digamos, ella tenía antecedentes de hipertensión arterial, puede ser esto de data previa, entonces puede hacer que este ventrículo que ya está hipertrofiado, frente a un abdomen agudo de pulmón, haga el cuadro de disfunción diastólica y sea más bien rígido. Bien. Bueno, gracias, Nadie. No, no. Bueno, entonces, con los datos planteados, ¿qué estrategia anestésica es la más adecuada para este paciente y qué drogas utilizaría? Después, la Marce, otra pregunta, ¿qué objetivo hemodinámico? Sí, disculpa que te pregunte. El estado ácido base y el ionograma preoperatorio, ¿lo dijiste? sí, era prácticamente para las patologías y demás normal. Tenía una leve hipoxemia, me parece, con un láctico normal, bicarbonato prácticamente normal, y saturaba 93 al aire ambiente. Bien. ¿Y el potasio? Eso era unos gases. El potasio era normal. El Perfecto. hemograma Dale. completo era normal. Perfecto. Bueno, ¿qué objetivos hemodinámicos deberíamos priorizar en esta paciente y cómo lo conseguiríamos? Eso es lo que nos planteamos, bueno, con todos los datos que tenemos. Sí, para hacer un breve repaso, la paciente que la medicación habitual, obviamente, que se le estaba dando,
no la suspendió porque no sabía que se iba a operar. O sea, una paciente que ya venía con el enalapril de forma acta en este tipo de paciente, que tenía el Clexane, que no se los tenía 11 horas de suspensión. Tampoco le puedo decir al cirujano, mirá, esperamos una horita porque cumple la hora de suspensión y quizás se está necrosando el intestino y terminan resecando más, más intestino. Después, bueno, que no tenía riesgo cardiológico, tenía este ecocardio, y ingresó con esas presiones, que no sabemos la presión de base, pero 220, 120 de presión al ingreso al quirófano. Con un soplo aórtico importante, que podría ser una estenosis aórtica severa, que sabemos que, bueno, las anestesias neuroaxiales serían contraindicadas. Entonces, bueno, el panorama a las 7 de la tarde en la guardia. No sé si, bueno, para ver qué estrategia sería más adecuada, la verdad que, obviamente, que algo hicimos, pero bueno, nos planteamos todo esto y nos generó duda, ¿qué es mejor para esta paciente? Así que bueno, estaría bueno que entre todos aportemos lo que podamos, ¿no? ¿Qué sería mejor para esta paciente? No sé si está, bueno, Guille, Mauro, Claudio, Raúl, los presidentes, no sé qué piensan. Escuchame, Marce, ¿vos no querés dar todo el caso completo, cómo les evolucionó y demás, y después lo charlamos para que no sea tan cortado? ¿Preferís que sea así? ¿O querés que vayamos respondiendo estas preguntas? Sí, mejor para que, bueno, obviamente para no sesgar con lo que hicimos, porque, qué sé yo, viste que si hicimos una cosa y te fue bien, dice, bueno, yo también hubiera hecho lo mismo. O si te fue muy mal, y che, yo no hubiera hecho eso. Así que, bueno, prefiero que lo hablemos entre todos, ¿no? Porque las posibilidades las manejamos a las posibilidades anestésicas, las estrategias, con sus pros y con sus contras, ¿no? Y por ahí nos costó tomar la decisión. Perfecto. Bueno, si querés empiezo un poquito. Lógicamente, bueno, como ya sabemos, si sospechamos que hay una valvopatía y más una estenosis aórtica, es uno de los criterios de anestesia neuroaxial, ¿no? Por la pérdida del tono simpático y la pérdida del control hemodinámico que tenemos nosotros. Así que yo creo, por lo menos, yo lo que haría, descartaría una anestesia, una raquidia, ¿no? Después, me plantearía cuáles son las dos opciones, o una anestesia general o una peridural, subiendo segmentos hasta encontrar el bloqueo necesario. Pero lo que ahí te planteas es si una peridural te va a alcanzar para sacar una necrosis. Porque a veces en el afán de querer hacer la anestesia menos invasiva, te encontrás que en el medio de la cirugía es más de lo que creen y tenés que terminar durmiendo un paciente con un campo quirúrgico, es más difícil. Entonces yo creo que la decisión capaz que más correcta sería encarar una anestesia general, previamente habiéndola monitoreado con una TAM, una vía central, unas periféricas. Lógicamente, con esa presión, vos hacer una inducción, estás aumentando el riesgo. Lo que primero habría que evaluarse es disminuir la presión arterial. No sabemos si ese nuevo bloqueo o este corazón enfermo seguramente va a tener algo de isquemia, capaz que, o por lo menos va a tener injuria ante una inducción anestésica. Yo le iría bajando por lo menos un 30% de su TAM. Usaría como droga para bajarlo al NTG, para que me ayude un poco a vasodilatar un poquito las coronarias. Estresaría volumen con noradrenalina y haría una inducción. En el hospital lo que tenemos es Propofol, lo utilizaría sin problemas, como ya lo hemos charlado, que no es el bajo gasto del Propofol, es más en dosis y velocidad que la droga en sí. Haría una inducción en secuencia rápida por su patología y por lo fluido que está. Bueno, si alguien quiere aportar más en lo que sería la inducción, obviamente con una dosis alta de fentanilo, capaz que lo haría con 300, 400 gamas de fentanilo y Propofol 1 miligramo kilo. Yo creo que una viejita de 70, 80 años, con eso la liquidaste.
La liquidaste bien, ¿no? Se durmió. Yo haría ese tipo de inducción con NTG, noradrenalina y dopamina. Ya largaría desde el arranque. Y bueno, después seguimos, si quieren, charlando la parte respiratoria, cómo la variamos manejando. Pero bueno, no sé si está alguien más, Mauro o Torres o alguno de los chicos que quieran aportar un poquito más también de la inducción. Guille, disculpa, ¿me dijiste noradrenalina o dopamina? Nora, ¿no? Decime. ¿Me escuchás? Sí, dale. Si recién dijiste noradrenalina o dopamina, Nora, ¿no? No, yo largaría con las dos drogas. Noradrenalina y dopamina. Noradrenalina, dopamina y NTG. Es decir, con la noradrenalina lo que estaría buscando es estresar el volumen y no quedarme sin precarga con la vasodilatación que le voy a producir yo con el fentanilo y el propofol. Y la dopamina no me gustaría quedarme sin bomba. Quisiera tener un inotropismo, lo arrancaría con 5, 7 gamas kilo, pero no dejaría el corazón solo ante una inducción en este paciente. No me arriesgaría a que su corazón se esté arrancando solo con todas estas drogas que le voy a poner. Y en ese corazón hipertrófico, el aumento de la contractilidad, ¿no te da miedo que genere una obstrucción de la válvula mitral? No tendría por qué, no me parece, Agus. Perfecto, gracias, Guille. Guille, Sí. ¿y tanta dosis de Fenta por qué? ¿Para bajar la dosis de propo o por alguna otra cosa? Sí, primero para bloquear totalmente el simpático en mi laringoscopía, es decir, que el paciente no produzca ni taquicardia ni hipertensión por el acto traumático de la laringoscopía. Es decir, asegurarme 100% que no voy a tener una descarga simpática en este procedimiento. Y segundo, claro, voy a bajar muy notablemente el propofol. Sí. Ok. Perdón, también estoy acá, tengo una pregunta. ¿Podríamos acompañar con un poco de mida, Fenta y un toquecín de pro? Sí, claro, también. Bueno, el tema que tenía un toque de insuficiencia renal, no mucho, pero tenía una creatinina aumentada y bueno, y era EPOC, que eso también obviamente que... Pero bueno, perfecto, Guille, muy claro. No sé, ¿alguien más? Marce, ¿tienen hola. tomidato ya? Etomidato, ahora sí tenemos etomidato, pero no teníamos en ese momento, llegó ahora con el COVID. Hola. Okay. Yo creo que... ¿Me escuchás, Marce? Raúl, perfecto. ¿Cómo andás? No, bueno, me parece muy bien lo que dice Guille. Me parece importante el bajarle la tensión arterial antes de hacer la inducción, con lo que sea, con nitroglicerina, con, no sé, de alguna manera bajársela y comenzar la inducción. Sí, lo ideal sería tener etomidato, incluso ketamina en bajas dosis. Está bien que, como quedamos la otra vez, el propofol hecho con lentitud no me afectaría tanto el gasto cardíaco y eso. Así que, y de no tener otra cosa, lo usaría como inductor. Yo empezaría con noradrenalina, tenerla también, por lo mismo que dijo Guillermo. Y bueno, tener la dopa, podría empezar también con dopamina, como para no quedarme sin contractilidad, ¿verdad? Pero bueno, si eso en el caso de que use propofol, que es como creo que lo que han usado. En el caso que use otras drogas, ya sea etomidato o ketamina, posiblemente no le hiciera de entrada la dopamina. Sí la nora, ¿sí? En una dosis baja, una dosis para estresar volumen, nada más, en principio. Yo estoy con una, ¿cómo se llama? Con una inducción relativamente lenta, como asegurándome de que no tenga repercusión hemodinámica o la menor repercusión hemodinámica la intubación.
con una buena dosis de fentanilo previamente, o incluso te diría que hasta usaría lidocaína, ¿está? Y bueno, una vez, yo habitualmente relajo con rocuronio, en este caso no me va a provocar taquicardia y nada por el estilo, así que lo podría usar, y si voy a hacer una inducción relativamente lenta tampoco me causa problema. Y bueno, el tema está en tratar de manejarse evitando sí o sí la taquicardia en la paciente, tratando de mantener la hemodinamia, por lo menos tratar de mantener la hemodinamia con la que ella llega a quirófano, ¿de acuerdo? Previendo sí que seguramente si van a una resección intestinal, desconozco si la paciente estaba con un tercer espacio, la verdad que perdóname, pero llegué tarde, entré más o menos en la mitad de la descripción del caso, no sé bien de un abdomen agudo, tengo entendido. Sí, era una hernia inguinal izquierda atascada, de varias horas de evolución, y tenía insuficiencia renal, era EPOC. Está bien, ahí. Yo por eso, yo no le haría peridural, como por ahí esbozó Guille, ni me plantearía hacer una anestesia locorregional, haría directamente una anestesia general por la calidad de paciente que tengo, que básicamente con todas las cosas que planteaste, la variable es como volar dentro de una tormenta, ¿de acuerdo? Me imagino que cualquier cosa que se desbalancee un poco tiene repercusiones importantes en toda la paciente. Es decir, que el uso de drogas debe ser un uso muy, muy cuidado. Perfecto, gracias Raúl. Nada. No sé, algún otro comentario, no sé si está Mauro o no sé quién más se conectó, que no puedo ver yo lo... Che, Marce, como decía Raúl, la taquicardia, hay que tener mucho cuidado en estos pacientes, le bajás el tiempo de diástole y ahí es cuando te hacen las injurias, las isquemias en estos corazones enfermos, ¿sí? Que tiene hipertrofia parietal, que tiene un bloqueo nuevo. Si bien no está estudiado, pero eso ya te da indicio de que no tiene las coronarias sanas. No te digo ocluidas, pero tampoco no están sanas. Y una taquicardia o una hipotensión no se la banca. Estos son pacientes muy típicos de que están en quirófano, llegan con 200, 220 de sistólica, después de la inducción bajan a 100 de sistólica y empiezan las extrasístoles ventriculares, ¿no? Y una infra de CT. Les volvés a subir la presión rápidamente hasta 150, 160 y lava y normaliza todo. Es decir, ese bajo gasto de golpe no se lo bancan. Por eso a veces muchos de estos pacientes, cuando uno habla con un cirujano, dice, la primera media hora, los primeros 50 minutos, no te lo puedo bajar de 150, 160 de presión, porque no se lo va a bancar el corazón. ¿Se entiende, Marce, el concepto que te quiero decir con esto? Sí, perfecto. Bueno, Marce, no sé si querés seguir avanzando. Dale. Ahí vamos. Bueno, los tipos de estrategias que se plantearon con sus pros y sus contras. Entonces ahora vemos en qué pensamos y por qué, ¿no? Bueno, si le hacíamos una anestesia subaracnoidea, repasando un poco los conceptos que estuvimos hablando recién, los beneficios era que iba a inhibir el tono simpático venoso y arterial, por lo que disminuye la poscarga y la prescarga, mejorando la función cardíaca del corazón sobrecargado, que no puede manejar el volumen. Esto es el efecto de la anestesia raquídea, similar a hacerle NTG, como tratamiento de edema agudo de pulmón. No lo llevo a RM a un paciente con EPOC, el beneficio también, y al tratarse de una cirugía por abdomen agudo, corre menos riesgo de broncoaspiración con anestesia, en este caso, raquídea. Esos son los beneficios. ¿Qué contras me da? Efecto hemodinámico más impredecible que con la anestesia general, que nos puede llevar obligadamente a utilizar volumen y altas dosis de vasoactivos, teniendo en cuenta que cuando se vaya el efecto de la anestesia neuroaxial en el postoperatorio,
el paciente al recuperar el tono simpático puede tener una gran sobrecarga de volumen con un corazón insuficiente para manejarlo, sin haber cama en UTI ni en UCO. O sea, un paciente que se le va a ir el efecto de la raquidia en un lugar donde no lo van a poder cuidar. No cumplió las 12 horas de suspensión de la coagulación, obviamente con el riesgo del hematoma epidural. Al estar despierta y en decúbito dorsal, es posible que no pueda soportar la ortopnea. Posibilidad de resección intestinal y necesidad de realizar anestesia general con una anestesia subaranoidea ya realizada, o sea que es un doble impacto hemodinámico. Y posible estenosis aórtica severa, que tenía el soplo y esta hipertrofia ventricular secundaria, la cual es una contraindicación absoluta de la anestesia neuroaxial. Posible estenosis aórtica obviamente no estaba evidenciada, quizás no la tenía, que era un soplo aórtico por quizás otra causa. Después, la anestesia peridural, ¿qué beneficios nos brinda y qué contra? Los mismos beneficios que la anestesia subaranoidea, menor repercusión hemodinámica que la anestesia subaranoidea, posibilidad de poner un catéter y en caso de prolongación de la cirugía o necesidad de hacer una resección intestinal, se le aumenta el nivel a través del catéter, entonces no solucionaría ese problema. ¿Qué contras tiene la anestesia peridural? Las mismas que la anestesia subaranoidea, en cuanto a la hemodinamia, el tiempo de suspensión de la heparina, la estenosis aórtica, el restablecimiento del tono simpático con la consiguiente sobrecarga de volumen que va a tener en el postoperatorio, y aparte que el primer intento lo iba a realizar un residente de primer año, ya que obviamente un hospital de escuela y es quien hace los procedimientos, es quien estaba de guardia. Marce, disculpa que te marque acá, el tema de la peridural, el gran beneficio con la subaranoidea, no es esa que como que le ponen ustedes en contra, que es en cuanto a la hemodinamia. Es más, justamente la peridural, la característica y la diferencia que tiene la subaranoidea, es el bajo cambio hemodinámico que te produce el paciente. No sería un con contra, sino un beneficio. Menor repercusión hemodinámica, en beneficio lo puse. Ahí en contra, mismas contras que la hacen en cuanto a la hemodinamia. Ah, claro, o sea, mismas contras porque también te baja la presión y todo, pero obviamente mucho más leve y progresivo, ¿no? Que la anestesia subaranoidea. Sí, vale la aclaración, sí, lo puse en los dos, pero tiene menos repercusión hemodinámica, por eso no. Bien, seguimos. Bueno, y por último, la anestesia general. Los beneficios: mejor control hemodinámico con efectos más predecibles y manejables usando las drogas y dosis oportunas, sabiendo que solo el 11% de los bloqueos completos de llama izquierda están libres de enfermedad coronaria. Sin riesgo de hematoma epidural por la suspensión incompleta de la enoxaparina, obviamente, porque no le vamos a hacer bloqueo neuroaxial. Mejor repercusión hemodinámica en caso de tener estenosis aórtica severa, pudiéndose controlar mejor los objetivos hemodinámicos de esta patología, que es una adecuada precarga, adecuada TA, frecuencia cardíaca normal, y bueno, y mantener la patada auricular. Y sobre todo evitar los descensos de TA mayor al 30% del basal, que puede llevarlos a isquemias subendocárdicas en ventrículos hipertróficos, sabiendo que la presión de perfusión coronaria es la presión diastólica de la aorta, menos la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. O sea, es importante en estos pacientes hipertróficos que se mantenga la perfusión coronaria, ¿no? Porque lo primero que se va, o lo más sensible a tener necrosis, como decía recién Guille, es el subendocardio, ¿no? Entonces mantener una buena presión, ¿no? Que no se nos vaya de golpe. Y otro beneficio de anestesia general, sin molestias por la ortopnea, porque la paciente tenía cierta ortopnea, obviamente en el decúbito dorsal. Las contras es necesidad de RM en un paciente POC. Le vamos a meter un tubo a un paciente que tiene POC. Sin cama en UTI y UNCO, en caso de no poderle extubar, se tenía que ir al shock room de la guardia. Tenía insuficiencia renal aguda, por lo que podría aumentar la vida media de los anestésicos que nosotros les infundimos. Entonces, esos son los beneficios y las contras de cada una de las anestesias que teníamos disponibles. Bueno, ¿qué se hizo? Se interpretó el paciente, obviamente, insuficiencia cardíaca descompensada, posible estenosis aórtica severa y posible cardiopatía isquémica no evaluada por su bloqueo llama izquierda nuevo. Se realizó una anestesia general,
Para la inducción se usaron 4 microgramos kilo de fentanilo, 0,3 miligramos de ketamina, 30 miligramos de propofol, becuronio 0,08 miligramos kilo, y una dosis de noradrenalina para estresar volumen. El mantenimiento fue con remifentanilo 0,4 gamma y sevoflurane 0,3 gamma. Se evidenció en el acto quirúrgico, tenía necrosis del epiplón sin compromiso de la pared intestinal, por lo que se retira material necrótico y se realiza solamente hernioplastia con colocación de malla. La analgesia, no se usaron AINES por la insuficiencia renal aguda, ni morfina por la depresión respiratoria, que se iba al Shockun. Se realizó infiltración de la zona quirúrgica con bupivacaína. Se le hizo lo menos que se le pudo. Los gases intraoperatorios, previo a la terminada cirugía, tenía 734, 31, 134 de PO2, 22 de bicarbonato, menos 0,3 de exceso de base, nos saturaba 98, con un láctico de 1,6, la FIO 50%. Bastante aceptable, por lo que se hizo la extubación sin complicaciones, se deja en la recuperación para evaluar 30 minutos, y por buena evolución vuelve al piso de clínica médica. Se fue actuada con esos gases. Bueno, bien, eso es el primer caso. No sé si no sé, alguna corrección a lo que se hizo. Por ahí se le puso poca dosis de fenta, bueno, si bien más de lo habitual, pero también era una paciente que estaba bastante tirada abajo, y se le hizo lo menos posible para que tolere, obviamente. Marce, durante ahí no evaluamos hemodinámicamente cómo se comportó en el intraoperatorio. Bien. Mantuvo presiones, mantuvo presiones arteriales arriba de 150. Sí, no, la presión arterial bajó mínimamente en menos del 40%, siempre estuvo arriba de 140 de sistólica y 90 de diastólica. La verdad que con la inducción no tocó prácticamente la presión arterial, y la frecuencia cardíaca, si bien ella estaba beta bloqueada, pero no estuvo arriba de 100 de frecuencia en ningún momento, la mantuvo bastante estable durante toda la cirugía. Después las presiones de la vía aérea, bastante bien, no aumentó las presiones ni nada, los gases estaban bastante bien. La diuresis fue una cirugía que duró 1 hora, así que si bien tenía prácticamente anúrica, pero bueno, en 1 hora tampoco esperemos que orine mucho, y más si estaba con un toque. Vos decís que pero la presión, estaba beta bloqueada, me dijiste antes, eso no lo sabía también. Sí, vino con la medicación, porque claro, estaba en el piso internada por edema agudo de pulmón, y tenía la medicación, y no se le suspendió porque no fue una cirugía de urgencia. Tenía carvedilol, 325, que es una dosis nada, la verdad. Muy poco. Aparte, generalmente cuando tienen insuficiencia cardíaca descompensada se la sacan, pero bueno, una dosis muy baja. Tenía enalapril, y tenía el enoxaparina y la furosemida. Esa es la medicación con la que estaba en el piso de clínica médica. ¿Un autogemelo? ¿Codito? Perdón, ¿eh? Me la sacaron, boludo, te lo dije. Denunciala por Ahí está. Bueno, se mantuvo bastante estable, Raúl. Ajá. No sé si... No, porque al principio cuando vos dijiste de la hipertensión que tenía, no sé, ¿tenés la betalol? ¿En el hospital tenemos la betalol o no? ¿Tenemos la betalol? Sí, hay la betalol, sí. A veces en dosis de 20 miligramos en bolo, directamente, que lo podés repetir a los 5 o 10 minutos, otros 20 miligramos, logramos reducir la tensión arterial. Te hablo previo a la inducción en esa paciente, ¿no? Como para alargar con cifras tensionales más cerca de la normalidad de lo que tenía. Realmente estaba hipertensa la señora. No sé ahora cómo estén las guías de cardiología. No sé, generalmente cuando tienen sobrecarga cardíaca, los betabloqueantes en general se contraindican. O sea, para poder ayudar obviamente al corazón. No sé, Nadia, ¿estás por ahí? ¿Qué sabes de los betabloqueantes y la sobrecarga cardíaca? Estoy.
En general, hacemos lo que vos decís, Marce. Cuando ingresan por insuficiencia cardíaca, si estaba tomando beta bloqueantes, se los disminuimos a la mitad de dosis y en general no damos otro beta bloqueante hasta que no pase el cuadro de descompensación. Recién se lo volvemos a indicar o a aumentar e ir aumentando su dosis a lo que debe ser cuando ya está. Cuando pasa la descompensación de la insuficiencia. Tal cual, tal cual. O sea que si fuese por una emergencia hipertensiva, se lo damos sin problema. Cuando tienen falla cardíaca, ahí los manejamos con bastante precaución. Bueno, esta paciente, si bien venía mejorando el edema agudo de pulmón, porque ya llevaba 4 días de balance negativo y demás, y ya le estaban dando los betabloqueantes a dosis baja, pero bueno, habría que usarlos con precaución, no sabría... Sí, sí. Bien. Bueno, no sé si algún comentario más de este caso, y pasamos al otro. Bueno, pasamos al próximo. Bueno, el segundo caso también, este es de hace 2 meses, 1 mes y medio. Marce. Una paciente. Marce. Una paciente, sí. ¿Se escucha? Sí. Sí, perfecto. No, me dejaste cuando uno mira una película y termina la película y decís, este es el final, nada más. Yo estaba esperando una F aguda, un ataque ventricular, estaba esperando, no sé, un infra del ST, y me dijiste, la inducción se operó y ya está. No, sí, bueno, pero ¿sabes qué pasó? Lo pongo porque realmente... Está bien, está bien, es para que repasemos los temas. Está bien. No sabíamos qué inducción hacerle. Estaba esperando quién venía corriendo con las paletas. No, pero a veces lo más sencillo es lo que más... bueno, no sabíamos qué fue la mejor inducción para esta paciente, si hacer una general con el EPOC que tenía, las repercusiones, bueno, hemodinámica de la general versus una neuraxial, porque era una hernia, algo chiquito, cualquiera te dice, no, hacerle una neuraxial y ya está. Bueno, perfecto. Así que bueno. Perfecto, Marce, dale, vamos. Bueno, este caso es un poquito más interesante de lo que a vos te gusta. Bueno, una paciente de 42 años de edad con antecedente de insuficiencia renal crónica, con diálisis. Sí. Antes de terminar, te voy a hacer una preguntita. La paciente anterior, vos decís que tenía una estenosis aórtica. En realidad lo que sabías concretamente era que era una insuficiencia cardíaca. Claro, sí, no sé si tenía... Y no tenías diagnóstico de estenosis aórtica por ningún cardiólogo, ni un ecocardio que lo confirme. No, era suposición diagnóstica con la hipertrofia y el SOP. Bien, o sea que sí sabías que era EPOC y sí sabías que era renal, crónica. No, renal tenía un toque renal por el balance negativo, será que estaba con furo, sí. Ok, entonces vos de alguna forma defendés la postura de la anestesia general en función a una estenosis que no tenías diagnosticada. Sí, la verdad que puede ser por la enoxaparina, la repercusión hemodinámica, o sea, tiene, como decíamos recién, sus pros y sus contras, la general o la neuroaxial, pero bueno. Perfecto, y si yo te dijera a vos que le haría una neuroaxial, porque tengo una insuficiencia cardíaca, y o sea, supongamos, ¿no?, que decido hacerle una neuroaxial, para mantener los valores hemodinámicas de la paciente, para mantener su hemodinamia, ¿qué le haría? Bien, yo creo que lo que decís está bien, porque independientemente de qué anestesia se le haga, si uno quiere mantener ciertos objetivos, en este caso la hemodinamia y demás, por ahí se le puede hacer cualquier anestesia y mantener los objetivos que uno quiere para la paciente. Por ahí, la neuroaxial, en este caso una peridural, si bien no cumplía las 12 horas de suspensión de Lenosa, por ahí con una dosis más diluida de bupivacaína, que se banque la cirugía, si era una malla nada más, y con dosis de noradrenalina para que no le baje la presión arterial media, por ahí bastaba, y le iba bien, y quizá le iba mejor. O sea, no lo sé porque no lo hicimos, pero... Y capaz que le pero pasabas bueno, podría...
y capaz que le pasabas menos drogas, y capaz Bueno, que no eso, tenías que poner un tubo a una paciente POC, oxígeno dependiente, sí, porque estamos hablando de esas serían las estenosis ventajas. aórtica. No hubo un cardiólogo, no se consiguió un cardiólogo que hiciera el diagnóstico. O No, sea, no, y no hubo un ecocardio que lo confirme. no, O sea, me parece era, que es discutible la anestesia que se puede hacer desde mi punto de vista. No sé si me pueden decir lo que quieran, pero, o sea, todos podemos opinar, creo que desde lo personal cada uno de nosotros puede decir que no, pero, o sea, vos te basaste sobre la estenosis que eventualmente podía llegar a existir, y por ahí no priorizaste el tema de la insuficiencia renal y la EPOC, que sí estaban diagnosticados y que me parece que no era para ponernos en segundo lugar. No, igual, no, no, Pablo, permíteme que intervenga, perdón. Nosotros, cada uno opina en base a la experiencia que tiene y el conocimiento y la magnitud de esa experiencia y conocimiento. Por ahí en nuestro caso fue menor. Sin embargo, para compensar la posibilidad de la insuficiencia renal aguda, sumado a la comorbilidad de su edad, nosotros hicimos un 20-30% basal menor que la dosis que hubiéramos utilizado, y usamos drogas que se metabolizaran de acción rápida. Por eso, el no usar opioides de vida media prolongada, el no usar midazolam como parte de la inducción. Perfecto, Agus, porque no está contraindicada la anestesia general para nada. No, quiero terminar de O sea, reforzar cómo fue claro. nuestra opinión. Y ante la posibilidad de tener un soplo en foco aórtico, sumado a su patología de base, sumado a que habíamos visto una hipertrofia del VI, sumado a que teníamos un botón aórtico prominente, entonces, bueno, hicimos un balance a favor de esta estrategia anestésica, lo cual no quita que sea una mala la otra buena. O sea, simplemente cada uno hace el balance en base a los recursos que tiene. En nuestro caso fue digamos. Pero No, lo hola, que pues, no es hola, ¿quién habla? Hola. No existe una contraindicación absoluta de hacer una anestesia regional en esa paciente. Yo creo que lo que por ahí existe sí es en base a la experiencia y en base a lo que te puede llegar a venir después de un bloqueo neuroaxial o de una epidural. Un viejo concepto que había es que cuando vos bloqueas a un paciente y le haces una anestesia regional, en última instancia quedás a disposición de lo que el bloqueo dispone. Y cuando vos haces una anestesia general, en última instancia vos sos quien dispone lo que va a pasar, siempre y cuando tengas paciente para que te responda, por supuesto, ¿no? Pero bueno, no es que esté contraindicada. ¿Quién sos, Pamela? No te veo. ¿Quién sos que opinaba a favor de una anestesia regional? Marta Montero, sí. Es una postura diferente, pero que no está contraindicado absolutamente, ¿está? Inclusive sería más contraindicación por el hecho de no cumplir con el horario de 12 horas de la enoxiparina, ponele, pero bueno, 11 horas tampoco, 11 sí, tenía razón, claro. prácticamente. O sea, no era significativo. No era significativo. No, pasa que ahí también nos hacía ruido la dosis, porque ella había recibido, si no me confundo, 40 unidades en un contexto de una paciente de 50 kilos. Entonces, la dosis... Sí, por ahí más la edad que el peso. Sí, es verdad. Claro, exacto, a eso es lo que voy. Estaba más cercano a una dosis de anticoagulación, y sabemos que en ese caso aparte con insuficiencia renal. Y ¿sabés qué me hace ruido a mí también? A mí me hace ruido con las hernias atascadas en ancianos y todo eso, la incertidumbre de cómo va a terminar la cirugía. Exactamente. Que vos sabés que después sí le sumás 2 anestesias, 2 vasodilatadores por todos lados. Eso me hace más ruido, y por eso tomaría la conducta de una general. Sí, también. Perdón, Agus, la enoxaparina era 1 miligramo kilo, que es la 24 horas la dosis de profilaxis. Estaba con dosis bien de profilaxis, no para anticoagulación, pero al tener un toque renal y no tener calcieparina, que es lo que se le da a las pacientes con insuficiencia renal, la enoxaparina por ahí podría tener una vida media mayor. En cuanto a la anticoagulación. De todas formas, Marce, no te olvides que la enoxaparina tiene un metabolismo incierto.
O sea, habría que hacerle un dosaje continuo de la heparina Sí. para ver realmente qué concentración o qué concentraciones plasmáticas estamos manejando. O sea, si es por Sí. eso, esta paciente entre la edad y la insuficiencia renal y no sabemos qué función hepática tenía, no podríamos predecir absolutamente nada. No, Pame, tal cual. Aparte en el hospital no hacen dosaje antifactor 10A, o sea, de factor 10A activado, o sea que tampoco tenemos posibilidad de reversión, ni de saber en qué rango de anticoagulación o profilaxis estamos, tal cual. Bien. Bueno, sí, fue por eso planteamos todas las estrategias anestésicas y tenía sus pros y sus contras y por ahí no sabíamos qué iba a ser mejor para la paciente. Como decía Pamela, por ahí le hacíamos una anestesia raquídea o una peridural, que la preparábamos inclusive, y capaz que le iba bien también y mejor, y no le tocamos, no le Y metíamos otra, un tubo. y otra cosa, Marce, tener en cuenta también lo que dijo, creo que Guille, todas las estrategias que podamos tener a disposición en cuanto a disminuir la respuesta simpática a la intubación del paciente, en una paciente en la cual los mínimos cambios hemodinámicos son realmente significativos. Si tuviéramos por ahí esmolol, que tiene una vida media mucho más corta, que sabemos que por ahí el efecto beta bloqueante nos va a servir realmente para lo que es la inducción anestésica y no se va a prolongar más allá de eso, la lidocaína, también intubarnos si se quiere con una dosis de remifentanilo, a bajas dosis, digamos, sería bueno. Pero siempre en el contexto de una paciente con una falla renal. O sea, estamos hablando de un montón de medicación en una paciente en la que no podemos controlar sus concentraciones plasmáticas, o al menos su Sí. eliminación. Sí, por eso se le dio lo mínimo posible, ni AINE se les puso, ni tampoco morfina, por lo mismo que decía. Así que bueno, un lindo caso para debatir y para aprender, ¿no? De qué es mejor, qué no, porque creo que son los pacientes de la guardia que a cualquiera le puede caer, y por ahí hablarlo Marce, un paciente hipertenso crónico que vos no sabés cómo tiene el corazón. ¿Cuántos pacientes hipertensos crónicos tenemos que ingresan al quirófano de 80 y pico de años que no sabemos qué función cardíaca tienen? O sea, sin ir más lejos, puede ser un corazón hipertrófico también. Entonces creo que es un caso de todos los días. Sí, así, por eso lo puse muy algo habitual que nos pasa, y por ahí para hablando entre todos, por ahí sacar los pros y los contras, qué bueno que hayan diferentes posturas. Igual, bueno, hay otra no sé cosa, Marcia, hay otra cosa que también nos debe servir esto, ¿no? En realidad te tiraron a la pileta media llena, ni siquiera estaba llena de agua, ¿de acuerdo? El resto de servicios para los cuales tenemos que estar en el hospital y que nos deben dar también una cierta cobertura, nos abandonaron totalmente, ¿no? Tanto ya sea la parte de cardiología, donde no puede informar lo que dice, que no hacen informes de prequirúrgicos en guardia, es una barbaridad, es una falta de respeto total hacia el paciente y hacia lo que sea, y hacia el médico anestesiólogo que está pidiendo una interconsulta. Y lo mismo, qué sé yo, viste, no tener en una paciente de semejante... Entramos a ojos cerrados. Claro, viste, en realidad es una locura. Las cosas salen bien porque han hecho las cosas bien ustedes, pero no porque hayan entrado con el conocimiento realmente objetivo de cómo estaban las cosas vistas por algún especialista en el tema, ¿no? Eso también hay que devolverlo en algún momento, anotalo porque eso es para devolver. Te hablo de la dirección, te hablo de... entrando en otro tema, ¿no? Que es un poco más peliagudo, pero que habla realmente del lugar en el que estás trabajando, ¿no? No es lógico, no creo que te pase en ningún otro lugar fuera del hospital una circunstancia parecida. Me imagino, ¿no? quiero imaginar. No, totalmente de acuerdo. Es muy difícil trabajar por ahí sintiéndote, solo, con las interconsultores que no están de guardia, que no pueden venir, que no pueden ver el paciente, que esto, que aquello. Y la verdad que estábamos, que son 20 metros de la unidad coronaria, que era venir y evaluarla y hacerle un examen. Imagínate. No sé, está nadie. Rodrigo, sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Buenas noches, gracias por la invitación.
No, por favor, gracias a vos. A mí, yo quiero resaltar esto que dice Raúl, porque para mí pasó tan simple en la charla tuya que hasta hay un acostumbramiento complejo en esto. O sea, ni siquiera se puso en la discusión toda la situación previa que la paciente trae quirófano. 4 días de internación, sin control de la hipertensión, sin interconsulta, sin posibilidad de ir a UTI después. Me parece que están tan acostumbrados a eso que ni siquiera lo ponen a la discusión. Y es un tema que ustedes tienen que debatir interno y puede pasarle nuevamente y seguirle ocurriendo. Me parece que lo que dice Raúl es prioritario. O sea, porque vos planteaste, es una urgencia, no la puedo hacer, y sin embargo podemos no tener UTI para mandarlo, podemos no tener la evaluación cardiovascular, son preguntas que me hago. En mi caso no. Yo creo que eso es un debate que se deben hacer en principio. En mi conducta, si hay un médico que me dice que no puede hacer una interconsulta por un horario, le pido que le escriba la historia clínica, porque si no es una respuesta verbal que no queda en ningún lado. Si no tengo cama en terapia, que escriban en la historia clínica que no me pueden dar cama en terapia para ese paciente, porque si no, quedamos además sin contención legal. Bueno, pero eso ustedes lo debatirán pero me parece que lo que dice Raúl es real, no puede ocurrir. Y respecto a lo que decían del bloqueo, también para agregar algo, es tener en cuenta la duración del bloqueo simpático que genera un bloqueo neuroaxial. Si nosotros sabemos que puede quedar el bloqueo simpático, el bloqueo motor se va 4, 5, 6 horas, depende de la dosis que usemos, pero el bloqueo simpático está documentado que queda 24 horas, hasta 24 horas. Entonces es un elemento a tener en cuenta en el momento de la decisión de la técnica quirúrgica. De resto, ¿qué más puedo agregar? Lo dijeron todo muy bien, y también a mí me enseñaron que el éxito no se discute, así que si tuvieron éxito no hay nada que discutir, pero podemos seguirlo charlando. Pero a mí, con respecto al bloqueo, ¿por qué no lo haría? Por el bloqueo simpático queda muchísimo tiempo, no va a terapia, no va a un lugar donde se la cuide, hay un montón de situaciones que van a quedar sin contención, y ¿cómo se llama? Me parece que la anestesia general, así en las dosis que la fueron haciendo, yo sí utilizaría más el remifentanilo durante la inducción en dosis bajas para prevenir el bloqueo, la respuesta hemodinámica, para dar el bloqueo al paciente al reflejo de la intubación. Utilizaría menos dosis de fentanilo porque me parece que también es una paciente que le va a costar depurarlo, limpiarlo, pero me parece que estuvieron bien. Pero respecto al bloqueo regional, me parece que yo no suelo hacerlos en pacientes ancianos, en esta paciente mucho menos. Perfecto, sí, vale la opinión del remifentanilo. No usamos fentanilo para la inducción y después le pusimos el remis, pero es verdad, como la insuficiencia renal no le va a alterar, hubiera sido una buena opción para la inducción. Gracias, Rodrigo. No, de nada. Bueno, seguimos entonces con el otro caso. Una paciente de 42 años de edad, mujer, con antecedente de insuficiencia renal crónica, diálisis trisemanal, anemia, hipertensa, tuvo un derrame pericárdico por una lesión con una cuerda de piano, poniendo una vía central, que fue resuelto quirúrgicamente de forma exitosa hacía ya más de un mes. Se encuentra internada en clínica médica hace 34 días por tricitopenia y adenopatías en estudio. Es presentada por el Servicio de Cirugía de Cabeza y Cuello para realizar una biopsia de ganglio de cuello. Los exámenes complementarios, como no sabíamos y lo íbamos a presentar, esto surgió ahora, tenemos pocos exámenes complementarios. Tenemos el laboratorio, hematocrito 28, hemoglobina 9,1, plaquetas 80.000, urea 154, creatinina 2,1, un TP de 64, KPTT de 38, ionograma normal. El electrocardiograma tenía un ritmo sinusal, un hemibloqueo anterior izquierdo, una frecuencia cardíaca de 90, las T conservadas, no tenía cambios isquémicos agudos, sin alternancia eléctrica. Los signos vitales, al conectarla al monitor, tenía 96-60, frecuencia cardíaca 105, frecuencia respiratoria de 14, y saturaba 96 al aire ambiente. Se hace la inducción anestésica, le iban a hacer una biopsia de ganglio cervical, algo cortito, se hace con 1 miligramo kilo de propofol, fentanilo 2 microgramos kilo, se usa succinilcolina 2 miligramos kilo,
y noradrenalina, dosis de estrés de volumen. 0,05 creo que se usó. Se realiza la intubación sin complicaciones. Se deja para mantenimiento remifentanilo y sevoflurane. Los líquidos se usaron, como era anúrica y renal crónica en diálisis, se usaron bajas cargas de líquido, 4 ml/kh por su anuria y posibilidad de sobrecarga. A los 10 minutos posteriores a la inducción, la paciente evoluciona con asistolia, descenso de la capnografía y ausencia de pulso. Se interpreta como un paro cardiorrespiratorio y se inician maniobras de RCP avanzado. Bueno, los diagnósticos probables, qué pasó con la paciente y cómo llegarían a ese diagnóstico. El tratamiento que instaurarían, sin discontinuar obviamente la RCP, la técnica anestésica y los objetivos hemodinámicos hubieran ganado sabiendo previamente el diagnóstico. O sea, si hubieran sospechado que se iba a parar por tal cosa, ¿cómo lo hubieran dormido? Esas serían las preguntas para conversar. ¿Por qué se paró? Y qué tratamiento le harían, y de haber sabido el diagnóstico, cómo lo hubieran dormido. No sé si, bueno, el que quiera empezar o hablar del tema. Marce, recordame un poquito, él entraba porque tenía un taponamiento cardíaco, un sospecha de taponamiento cardíaco. No, este paciente ¿Podés entraba volver con a una poner la biopsia placa, de... Marce? Porque Poné Sí, la plaquita. ahora este sí, ahora tirás tu muerto, ahora pará, volvamos para atrás. A ver, contame bien qué pasó. Claro. Una biopsia de ganglio. Ya nos olvidamos lo complementario, Marce. No, mira, lo que tenía, lo del había tenido un derrame pericárdico que hacía más de un mes, porque con una cuerda de piano, una vía central, le lesionaron el pericardio, vaya a saber en dónde la hicieron, pero se resolvió quirúrgicamente hacía más de un mes, eso ya estaba resuelto. Es Marce. ¿Tenía iono previo? Sí, normal el ionograma. ¿Normal? El paciente entró con Pereira y conmigo por el taponamiento. Es ese, ¿no? No. Ah, me encanta. No, Piggy es esta. No, Piggy es ella. Ah, déjame, hija. Esta. Papá, esta. Papá, es esta. Esta. Marce, ¿cuál es Piggy? Bueno, el derrame pericárdico lo hizo hacía más de un mes, que fue resuelto quirúrgicamente, ahora llegó como antecedentes resuelto. Pero bueno, se le hace la inducción y a los 10 minutos la paciente hace un paro cardiorrespiratorio con asistolia. Sí, no sé si alguno quiere... Post-inducción, 42 años, Marce, ¿no? Post-inducción, ¿cómo evolucionó la hemodinamia de la paciente? La frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la sistólica, diastólica media. ¿Hubo repercusiones de la inducción? Mira, si te estoy sincero, yo llegué cuando estaba en paro, ¿viste? Qué típico, estaba en paro, ¿qué pasó? Sé cómo se durmió, y no te puedo decir exactamente los valores. Sé que a los 10 minutos de la inducción se paró. Sé que le hicieron estrés de volumen con noradrenalina, se durmió con remifentanilo y dosis baja de propofol. Eso es lo que sé, pero no sé cómo evolucionó en esos 10 minutos. Sé que a los 10 minutos se hizo un paro cardíaco y ahí, bueno, obviamente, pudimos ayudar. ¿Qué te iba a decir, Marce? Mira, la realidad es que 42 años, a pesar de ser insuficiente renal crónico, con anuria y demás, no se te mueren así nomás. Así que, mirá, yo no sé qué pasó acá, pero cuando te hace un paro así, y muchas cosas no son. O se te infartó, se te tapó toda una coronaria, y se clavó, se te infartó un infarto masivo, o te hizo un TEP, no sé, son dos causas de que se te muere en la cara, no sabes qué es, y lo reanimás y no sabes lo que es.
y después te enterás después. No hay mucho para... la verdad que no sé cómo qué aportar en esto, porque no le suma mucho más. Un paciente de 42 años, insuficiencia renal, hipertenso, pero no por eso se tiene que morir a los 10 minutos de una inducción normal, ¿no? No creo que hayan hecho nada ustedes. Yo creo que algo previo que ustedes no sabían pasó. Decime que tenés el final y no me dejás con la intriga, ¿no? No, sí, tenemos final. Ah, bueno. Pero bueno, imagínate nosotros que se murió ahí a los 10 minutos. Sí. Marce, ¿esta paciente estaba con diálisis? El día anterior a la cirugía. Marce, una pregunta en base a las posibilidades que piensa Guille. Yo había pensado si por ahí en un contexto de una paciente oncológica la posibilidad de que tenga un derrame pericárdico, aunque bueno, acá dice que lo había drenado y que ante la disminución de las presiones de llenado de las cavidades se haya transformado en un taponamiento. Entonces te preguntaría si tuvo repercusión hemodinámica por un lado, y otro, pensando en un TEP o en un neumotórax, si hubo repercusión en las presiones en la vía aérea y de saturación. Bueno, sí, obvio, se terminó parándose, ¿no? Pero bueno, en cuanto a la evolución post-inducción me refiero. No, yo lo que primero te pregunto, y no busco otra cosa, es entró en un quirófano, se durmió, primero es hipoxia y hipovolemia, y después vemos el resto. O sea, que vos me respondas si hubo algún evento hipóxico o algún evento claro de hipovolemia, como dice el doctor, que te está preguntando el componente hemodinámico. Pero rápidamente, quirófano, hipoxia, hipovolemia, y después vemos el resto. Bien. Hipoxia no hizo. Y bueno, hipovolemia, sí, la presión que bajó, ¿estaba ese día? Bien, bajó, la presión fue bajando, llegó a 60-30, que justo estaba Eve ese día en la inducción. Bajó a 60 y ahí estaba la causa, fue Eve. Sí, bueno, no quería dar nombre. Ahí está la causa. ¿Quién la mató? Pero bueno, bajó 60 y después hizo las historias, los 10 minutos de la inducción. Y bueno, el cirujano miró como diciendo, ¿qué le hicieron? Tiene razón el cirujano. Escúchame, uno que ustedes, bueno, están más duchos que casi todos en la parte teórica. Cuando hicieron la reanimación, supongo que las H y las T las estaban repasando continuamente, y un paciente de 42 años, a pesar de ser insuficiente renal, si no sale un paro tratando las H y las T, ¿querés repasarla más o menos cuáles son las H y las T? En este paciente podés pensar en una hipopotasemia, una hiperpotasemia, podés pensar dentro de las causas de un paro así, pero creo que todo eso un taponamiento cardíaco, ¿no? También dentro de las T. Creo que si todo eso lo pensaron, lo trataron y nunca salió del paro, y te queda infarto, o no sé, o no estuvo bien pensado la reanimación. ¿Tuvo cambios en el electro previos a la sistolia? Hizo unas extrasístoles ventriculares y después la sistolia. Justo tengo la... Sí. Bueno, ¿querés ir avanzando, Marce, con el caso? Así vamos viendo. Dale. Bueno, seguimos. Bueno, ¿qué se hizo? Se inicia RCP avanzada según las normas de la CLS por persistencia de la sistolia, que estuvo en total media hora en la sistolia, con todo. Se le hizo la CLS, éramos varios, la adrenalina cada 3-5 minutos, obviamente que se hizo todo como corresponde. Se analizan las H y las T para el estudio de la sistolia, obviamente. Se realiza un ecocardiograma mientras se chequea el ritmo, evidenciándose derrame pericárdico severo, y se realiza pericardiocentesis de urgencia con una aguja, una TOWI, y luego se le pone una sonda K30. Se obtiene de forma repentina 1 litro de sangre oscura, no coagulable, y posterior a eso dejó de drenar. O sea, vino 1 litro de sangre, primero con una aguja, una de las peridural, se accede al pericardio y después se pone una sonda K30. Viene 1 litro de sangre, que es ahí donde ven abajo a la derecha, y después de eso dejó de venir. Evoluciona inmediatamente, o sea, fue algo súbito. Posterior a la evacuación del pericardio,
con una TB sin pulso, por lo que ahí sí se le realiza una desfibrilación con 360 Joule, evolucionando con ritmo sinusal y presencia de pulso radial. Se llama cirugía vascular, quien realiza una esternotomía y evidencia un babeo en las venas pulmonares, quizás fue por las compresiones, obviamente, por lo que se le realiza una rafia de la vena pulmonar. Pasa a UTI, hemodinámicamente estable, se fue sin vasoactivo, la paciente, o dosis mínima, casi se lo sacamos. Ventilación extraña, lo que sí, como estuvo media hora en paro, la tratamos de sacarle un poco la pseudoanalgesia para ver qué respuesta cerebral tenía. Y bueno, vimos que el tronco estaba indemne porque tenía reflejo corneal, tenía reflejo deglutorio, las pupilas estaban isocóricas y activas, y así, tenía ventilación espontánea. Obviamente con el tubo, no se lo sacamos, pero no tenía ni parálisis cerebral, ni el daño fue tan severo. Bueno, a las 3 semanas la paciente fallece por falla multiorgánica, pero la paciente tenía un taponamiento cardíaco. La paciente, ahora vamos a ver un poco un repaso del tema, algo breve, porque después tenemos unas clases de esto, pero la paciente tenía un derrame pericárdico. Parece que cuando le resolvieron el problema del pericardio hace más de un mes, la paciente fue teniendo un pequeño derrame pericárdico progresivo, crónico, que lo fue tolerando, entonces tenía volumen en el pericardio, y cuando nosotros le hicimos la inducción, al disminuir las precargas, que es lo que contrarresta esta presión pericárdica, al disminuir las precargas en el ventrículo, se dio y hizo el taponamiento posterior a la inducción. Un pequeño repaso del tema: el pericardio es una membrana fibroelástica que rodea el corazón y las raíces de los grandes vasos. Incrementos rápidos del volumen del líquido pericárdico aumenta, por más pequeña que sea la cantidad, las presiones intrapericárdicas. Si el derrame se instaura de forma más lenta, permite la tolerancia de volúmenes mayores antes de que se produzca un aumento crítico de la presión. O sea que le puede entrar de forma crónica hasta 2 litros. En este paciente teníamos 1 litro, obviamente, que no era de ese momento. Eso lo venía acumulando de hace varias semanas. Bueno, acá vemos cómo se comporta el derrame pericárdico agudo, que con poco volumen ya le aumentan mucho las presiones, y el crónico necesita más aumento, gradualmente el aumento de volumen, y después, recién ahí pasa un punto crítico donde le aumentan las presiones. La fisiopatología, aumenta la presión intrapericárdica, la compresión de las cámaras cardíacas, hace que limitación del llenado ventricular. Por un lado aumenta las presiones de las cámaras cardíacas y hay congestión periférica, edema y demás, y por otro lado también disminuye el gasto cardíaco con hipotensión. Esto activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y obviamente hace un círculo vicioso de todo esto. Acá tenemos la presión, la presión pericárdica contra la presión intracardíaca, que eso determina la presión transmural. En el derrame pericárdico, o sea, la presión intracardíaca menos la presión pericárdica determina la presión transmural. En el derrame pericárdico esa presión transmural disminuye, ¿no? Y lleva al colapso. Manifestaciones clínicas del derrame pericárdico, tenemos los signos de mayor sensibilidad, es el pulso paradójico, la taquicardia y la elevación de la presión venosa. Otras manifestaciones, hipotensión, taquipnea, frote pericárdico, hepatomegalia, signo de Kussmaul, que tienen menos sensibilidad. Ahora vemos un poquito de lo que hablamos. El pulso paradójico, como ya lo vimos la clase anterior, en realidad no es paradójico, que mal dicho, porque es algo fisiológico, pero más exacerbado. Que en la inspiración baja la presión de pulso, ¿sí? Lo que nosotros le llamamos la variación de presión de pulso, bueno, de forma exagerada, ¿no? Acá lo vemos. Esto sería el pulso paradójico, que con la inspiración disminuye la presión de pulso.
Después, bueno, acá también tenemos en la inspiración, ven cómo disminuye la presión de pulso. Eso es el pulso paradójico. No sé si lo tenía la paciente en el monitor, la verdad que no sacamos foto y tampoco sabíamos que iba a evolucionar así, por eso no lo tenemos. Bueno, y otra cosa que también se ve, bueno, acá el pulso paradójico que hablamos recién, ¿por qué se produce? Esto es porque en la inspiración, obviamente inspiración espontánea, en este caso, aumentan las presiones del ventrículo derecho, ¿sí? Aumenta el retorno venoso y se llena más el ventrículo derecho. Cuando tienen derrame pericárdico, hay un movimiento exagerado del septum, ¿sí? Hacia la cavidad izquierda, entonces produce disminución del gasto cardíaco. Cada vez que inspira, desvía el septum de forma exagerada cuando hay derrame pericárdico y eso disminuye el gasto cardíaco. Entonces vamos a ver manifestado eso con el pulso paradójico. Cada vez que inspira, disminuye el gasto cardíaco y se ve representado acá con una variación de la presión de pulso de forma exagerada. Acá lo ven en un paciente normal, ven que cuando inspira no se desvía tanto el septum, ¿sí? Se mantiene el llenado ventricular izquierdo conservado. Entonces la presión disminuye, pero no tanto. Bueno, los estudios diagnósticos para un derrame pericárdico, vamos a tener obviamente el ecocardiograma, que se hizo con o sea, es bastante grosero, se hizo con la sonda convexa del ecógrafo nuestro y se vio bastante líquido. La RX de tórax, el yugulograma con la PVC, el electrocardiograma, bueno, y acá, que no lo vamos a usar nosotros, la tomografía y la resonancia magnética nuclear. El ecocardiograma, bueno, acá es bastante severo, vemos como en diástole, tanto el ventrículo como la aurícula derecha se colapsan, ¿sí? Y bueno, vemos todo el derrame pericárdico alrededor. Esto es un 4 cámara o un sulcifoide. No, sulcifoide no, perdón. Acá tenemos una apical 4 cámaras. Una apical 4 cámaras. Sí. Bien, bueno, acá tenemos perdón, aprovechamos que Nadia, ¿estás o te fuiste? Estoy. Bueno, no sé, a grosso modo, lo que se ve en el derrame pericárdico. Sí, bueno, lo que vos dijiste, el derrame pericárdico, de acuerdo a la evolución que tenga, al tiempo en el que se produzca, se van a ver los cambios hemodinámicos significativos. Obviamente que si es agudo, lo que se produce, digamos, más de 2 centímetros de espesor, ya interpretamos que puede ser severo, y en eso vamos a evaluar cómo se comporta hemodinámicamente. Hay 2 variables que usamos mucho para ver si tiene compromiso hemodinámico. Uno es el que vos dijiste, vemos si en diástole se oprime tanto el ventrículo derecho o la aurícula derecha, esos son signos incipientes de taponamiento. Y el otro que vemos que es muy importante es el patrón de llenado mitral. Hacemos con un Doppler pulsado, nos ponemos o en el tracto de entrada del ventrículo izquierdo o en el tracto de entrada del ventrículo derecho. Lo que hacemos es hacer un Doppler pulsado como para medir la función diastólica, y aumentamos mucho la velocidad, cosa de que cada complejo onda E y onda A estén bien pegaditos. Y en las inspiraciones vemos lo que se reflejaría en el pulso paradojal. Es decir, si inspira y hay una variabilidad entre la onda E en inspiración y la onda E en expiración, mayor al 25%, interpretamos que tiene signos de taponamiento, y bueno, y el tratamiento es el drenaje, obviamente. Perfecto. O sea, una pregunta. Si Sí. yo no veo este colapso de las cavidades derechas, igual puede estar taponado. No hace falta ver esta imagen, ¿verdad? Tal cual, porque muchas veces, más en los pacientes oncológicos, el derrame pericárdico, como ocurre a lo largo de mucho tiempo, por lo que es lento, puede estar tabicado. Y al estar tabicado tenés un taponamiento segmentario. Entonces es muy importante hacer todas las variables. Bien, porque en esta paciente no tenía el colapso de ventricular, pero sí se le veía bastante derrame pericárdico, pero no tenía colapso, como por eso la duda, ¿no? Que se paró, le salió 1 litro, pero no estaba del todo colapsada. Sí, lo otro que puede ser también es que, como vos decías que claramente era oncológica,
y entonces este derrame se fue acumulando en el tiempo. Entonces muchas veces también el corazón genera otros mecanismos como de compensación, y se puede hipertrofiar el ventrículo derecho, o que tenga de base una hipertrofia, entonces hace que un corazón, al ser más rígido, digamos, parezca que no está descompensado hemodinámicamente. No sé si me expliqué bien. Tener la presión esta transmural, ¿no? Claro. Ujú. Entonces, o tenés una hipertrofia basal, entonces necesita un poquito más de presión, esta presión intrapericárdica, para que genere la oclusión de la cavidad derecha. O muchas veces es tan agudo, en el caso opuesto, es tan agudo que lo ves directamente en la variabilidad, en la variabilidad del llenado mitral o tricuspide. Gracias. Bueno, otra cosa, Marce, también es importante hacer, porque yo ahora que la estaba viendo la paciente la recordé, creo que fue un lunes esa paciente, que en realidad el ecocardio fue buscando la causa de la sistolia. Entonces, sería importante, ya que está Nadia, que supongo que hace cardiología, la verdad que no la conozco, discúlpame Nadia, hacer el diagnóstico de la imagen en una apical 4 cámaras, la diferencia entre un taponamiento cardíaco y un derrame pleural. Sí. Que a nosotros nos sirve dentro del quirófano operatorio. Sí, tal cual, eso es re importante. Digamos que, a grosso modo, en las dos ventanas en donde se ve bien es en un paraesternal, en un eje largo paraesternal. Vamos a ver el ventrículo izquierdo alargado, vemos entonces el ventrículo izquierdo más apical, la aurícula izquierda, y debajo, digamos, entre la aurícula y el ventrículo, está el seno coronario, y justo abajo la aorta. Entonces, una forma de darse cuenta es que el derrame pleural siempre está debajo de la aorta, y el derrame pericárdico por encima de la aorta. Eso es una forma grosera, porque en el momento cuando estás apurado, digamos, buscas lo más grosero para que sea más rápido, y ese signo está bueno. Y en el eje largo paraesternal, ¿verdad? Sí, en el eje largo paraesternal. Si es una urgencia, siempre va a estar acostado, entonces lo buscas, no va a ser específicamente paraesternal, lo buscas como en un intermedio entre un apical y un paraesternal. Ahí empezás a buscar y encontrás un eje largo. Bien, sí, nosotros le hicimos un sucifoideo, porque cuando están ventilados, por ahí la presión del ventilador no te permite hacer el resto de los ejes, de las ventanas, perdón. Entonces, el subsifoideo es el que mejor se ve en los pacientes ventilados. Los otros, a no ser que por ahí le desconectamos el tubo, el respirador, y te permite hacer una mejor ventana. Pero en esta paciente con un subsifoideo se evaluó. Bien. Sí, y en el subsifoideo lo ves parecido. A ver, en el subsifoideo lo que verías directamente es como el corazón apoya en el hígado, donde ves la vena cava, en el subsifoideo, si ves líquido ahí entre el hígado y el corazón, es derrame pericárdico, no puede ser pleural. Y en una apical es un poquito más difícil, pero no sé cómo explicarme bien, pero a ver. Sería más fácil con las imágenes, pero bueno. Sí, yo tengo igual, cualquier cosa, si da tiempo, tengo una clase de ecocardiografía, y hay muchas imágenes de derrame de taponamiento. De taponamiento, sí. Y bueno, lo que pasa es que acá tenés que ir siguiendo, si querés volver a la anterior, tenés que ir siguiendo las dos paredes del pericardio, y en este caso, bueno, es como muy obvio, no sé si me explico bien, es como que la pared más externa no sé cómo explicarme, pero sí, tipo de las dos láminas del pericardio. Después tenemos una clase de ecocardio, te vamos a invitar, así nos Dale.
decís, porque debe ser difícil sin tener imágenes y cómo expresarte, así que bueno, nada. Nadia, Seguimos. perdóname, te hago una consultita. Yo Sí. pensé que era una apical por cómo se ve, o sea, cómo se ve desde el lápice pareciera. Puede ser que nos esté confundiendo en este caso el tema de que el diámetro del derrame es tan amplio que no vemos el apoyo de las cavidades derechas sobre el hígado y efectivamente es un succifoideo. No, este es más bien apical 4 cámaras, más apical Bien, 5 bien. cámaras. Yo dije, bueno, Sí. había metido la pata, gracias. No, por favor. Estaría acostadito si fuese sucifoideo acá, ¿no? Bueno, seguimos. Si no, bueno, el yugulograma, como sabemos, esto es un yugulograma normal. La onda A, que representa la patada auricular, la onda C, algunos dicen que es el pulso carotidio, que se refleja en la parte venosa, pero también puede ser el acceso a la válvula tricúspide en sí, y después el descenso de la tricúspide, la sístole, que hace que tenga este descenso. Después, luego, cuando se cierra la tricúspide y se empieza a llenar la aurícula derecha, tenemos la onda B, y cuando se abre otra vez la válvula tricúspide y se vacía la aurícula derecha, tenemos la onda I. En un taponamiento cardíaco lo que vemos es aumento de las presiones basales, ¿sí? Y acá se ve la onda C, que es cuando asciende la válvula tricúspide en la sístole, se ve muy aumentada, y luego cuando desciende en la sístole, se ve muy negativa, ¿no? Entonces, y se borra la onda B de el cierre de la válvula tricúspide, ¿sí? Entonces, este sería el yugulograma de un taponamiento cardíaco. Después del electrocardiograma, lo que tiene el electro, cuando hay un derrame bastante importante, tenemos lo que se llama alternancia eléctrica, donde vemos que hay complejos más chicos, otros más grandes. Esto principalmente es por el movimiento del corazón en el taponamiento o en el derrame masivo, ¿no? Vemos la alternancia eléctrica. No sé si otra cosa se puede ver en el derrame pericárdico acá en el electro. No, principalmente es eso. La alternancia eléctrica es lo más específico, que es lo que le llaman el swinging heart. Perfecto. Bueno, después en cuanto a la pericardiocentesis, el abordaje sucifoide es más utilizado, se utiliza una aguja larga conectada a una jeringa, la que se introduce aspirando en el ángulo que forma entre el sifoides con el reborde costal izquierdo en dirección hacia el hombro izquierdo. Puede ser realizado bajo anestesia local y se recomienda tener apoyo ecocardiográfico, ya que aumenta el éxito del procedimiento, hasta un 99%. Son contraindicaciones absolutas que sea un hemopericárdico traumático agudo y la disección aórtica. Son contraindicaciones relativas las coagulopatías no corregidas y los derrames pequeños, tabicados o posteriores. Bueno, la incidencia de complicaciones son pocas y si se usa el ecocardiograma, menos. Esto es un videito cortito de una pericardiocentesis. Bueno, ahí también hace un eje sucifoide. No está nada, se ve medio apical. No, acá está bueno. Todo apical. Acá, ahí está. Va cambiando. Ahí mete la aguja en esa dirección. Como si pusieran una vía central. Bien.
Bueno, y después el manejo anestésico, las inducciones, siempre usar drogas que mantengan la hemodinamia, ketamina si se tiene, o etomidato. Entre los dos, el etomidato, como sabemos que inhibe la función suprarrenal y produce insuficiencia suprarrenal transitoria de hasta 48 horas, por ahí nos lleva a tener que usar más vasoactivo y demás. Si bien la mortalidad con la ketamina no aumenta, pero sí en los pacientes con shock séptico aumentan la mortalidad, ahí sería la única contraindicación. Igual el etomidato en muchos lados ya se dejó usar, Estados Unidos, Canadá, Australia, pero bueno, sería una buena opción para mantener la hemodinamia. La ventilación, no deprimir la precarga del paciente, así que bueno, usar BTs bajos, PIP baja, y frecuencias respiratorias altas, y el volumen de líquido, siempre mantener buena precarga, así que ser agresivos con el volumen, sobre todo si el paciente tiene una presión sistólica abajo de 100 milímetros de mercurio, va a ser necesario ser agresivo con el volumen. Cuando tiene una presión sistólica mayor, por ahí no muestra tanta diferencia. Sí, bueno, el tema nuestro es que nunca pensamos en el taponamiento cardíaco, entonces priorizamos lo que sabíamos, como hablamos recién con Pamela, que acá lo que sabíamos es que era anúrica y dializaba, entonces no la queríamos sobrecargar, pero claro, por mirar una cosa, perdimos de vista otra, y el paciente se paró, y bueno, gracias a Dios salió, y bueno, terminó a las 3 semanas mal, no sé si fue a causa de esto, o tenía una enfermedad oncológica, terminó siendo un linfoma, obviamente no iba a ser quimioterapia por el estado que tiene, y también la enfermedad de base no la ayudó. Bueno, eso es todo. No sé si hay algún comentario del caso. Perfecto, Marce, muy bien todo. Che, Marce, a ver si vos querés, o a modo título, si a vos te presentan un paciente con un taponamiento cardíaco que lo tienen que operar por algo, ¿cómo considerás que sería lo indicado la inducción, dormirlo? Primero que le saquen el taponamiento, como... Eso, Marce, quería escuchar eso. Nunca vas a dormir a un paciente con un taponamiento. Primero le sacás el taponamiento. Ahora te lo hago un poquito más difícil. El paciente tiene 4 años, 3 años. No, pero a mí no. Y no se puede quedar quieto. Entonces lo tenés que dormir sí o sí. Eve, que está ahí atrás, que se mueve. Che, porque bueno, quedemos como concepto. Un paciente adulto, obviamente, nunca vas a dormirlo si sabés que tiene un taponamiento. Primero se le hace la toracocentesis y demás. Y si es un pediátrico que tiene 3 años y no se banca la punción y hay que dormirlo, ¿cómo creen que es la estrategia? Bueno, ya es tarde y para hacerlo más o menos rápido. Son pacientes que lo tenés que mantener siempre a la espontánea. Es decir, ¿cómo dormirías a este paciente? Le pones sevoflurane, le pones una mascarita laringea y sin que pierda la espontánea con su respiración, ahí se le hace el drenaje. Después que se drena todo, ahí recién se pasa a una anestesia con paro respiratorio. Un concepto para que quede así a modo título nomás y terminemos. Sí. ¿Se entendió, Marcel? Sí, inclusive algunas ventanas pericárdicas las hacen con los pacientes en espontánea, para no tener que dormirlos, porque la ventilación mecánica aumenta la mortalidad, pero sí mantener lo que decís, sí, totalmente de acuerdo. Mantener la espontánea siempre que se pueda. Vos sabés que me ha pasado, me ha tocado cuando yo era chico, como ustedes, de hacer en el Hospital Posadas de drenaje de una pericardiocentesis en chicos, y de esa manera. En aquella época ni siquiera había máscara laringea, como dice Guille, la usábamos solamente con máscara facial y ventilación espontánea. Tampoco teníamos respiradores para ventilar semejantes chicos, ¿no? Y si fuera un pediátrico, la parte de la analgésica la cubrís con anestesia local. La realidad, claro, sí. Sí. La realidad con un plano profundo,
con sevoflurane no pierde la espontánea y la verdad que es una punción, es una aguja nomás, no es algo muy invasivo. Acá estamos hablando de que tenés que dormir a un paciente Vos lo que por evitás otra cirugía. es compresión ¿Entendés? positiva que te repercute en la hemodinamia. Claro, Disminuye las presiones de llenado. claro. Ahí está, ese es el concepto. Marce, perfecto. ¿Puedo aportar algo? No sé, Rodrigo. Sí, sí, ¿se escucha? Sí, se escucha. Si me das elegir ese paciente, le hago un intramuscular con ketamina y atropina. Se queda quietito, hace el drenaje y después paso a la anestesia general. Bien. Sí, igual en el materno hacen, por ahí veo que usan mucho el intramuscular de ketamina en los quemados y demás, y no les ponen ni vía. Por eso ese En la paciente época, yo te voy a en la decir época que lo que dice Rodrigo, en una época era una de las, la ketamina ya por los años 80, 82, cuando la teníamos, que la usábamos para todo, y la usábamos en dosis importantes, usábamos 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso por vía endovenosa y 6 o 7 miligramos por vía intramuscular, y realmente era efectivo, sí, posiblemente, como dice Rodrigo, si vos le haces a un paciente eso, no vas a tener ningún problema tampoco. Perfecto. yo te digo porque yo trabajé 3 años en el Quemados y hacíamos un montón de cosas y la ketamina y la atropina en esas dosis y buscando, había que ver el peso del paciente, todo, pero bueno, como dice el paciente, como dice el doctor, los médicos de ahí te decían nunca menos de 50, nunca más de 200 miligramos a los pacientes pediátricos. Lo contaban así, nunca menos de 50, nunca más de 200 miligramos intramuscular con 0,5 de atropina. Esa era como la cuentita que tenían, pero yo hice varios pacientes y realmente no tiene repercusión hemodinámica, no pierde la espontánea, se queda quieto, tiene analgesia, me parece que tiene todas las bondades y a veces por desuso o por desconocimiento no lo tenemos en cuenta. Me parece que es una opción que manejándola es 100% de garantía, si existe el 100%, ¿no? Perfecto. Gracias, Rodrigo. No sé si, Nadia, no sé, manejo entre intraoperatorio, un paciente taponado, ¿qué agregaría como cardióloga? No, la verdad que todo lo que dijeron, me pareció bien. No sé si agregaría algo más desde el aspecto cardiológico. Bien. Después, no lo tocamos al tema, pero por ahí para hablarnos, se pensó en un momento que el soplo, como decía Pamela, más temprano, que por ahí no era una evidencia, el soplo aórtico como una estenosis aórtica severa, se suponía por ver las paredes tan hipertrofiadas, algo crónico, con el soplo con irradiación a cuello, pero bueno, lo otro de la obstrucción dinámica del BI, no sé si Nadia podés hablar un poquito de eso, qué puede llegar a ser. Sí, me quedé pensando en esa señora. Era una señora, ¿no? 84 años. Sí. Sí. Digo, con la hipertrofia ventricular, el soplo, Sí. y que podría ser una obstrucción dinámica del BI, ¿no? Y podría ser tal cual, porque pensaba, era una señora que tenía este edema agudo de pulmón, se le tiene que haber dado bastante diurético en una paciente que estaba hipertrófica y puede haber generado, digamos, este aumento de las velocidades a nivel del tracto de salida y haber provocado una obstrucción dinámica. Bien, o sea, ¿podés explicar en 2 palabras qué es lo que es? Porque son pacientes que nos pueden volver a tocar y cómo repercuten los vasoactivos, viste que la terminan empeorando. Tal cual, sí. Bueno, básicamente la obstrucción dinámica del tracto de salida es cuando vos tenés un paciente que por un lado se piensa que se genera el mecanismo por la hipertrofia a nivel septal, eso hace que el tracto de salida sea un poquito más angosto y al aumentar las velocidades a ese nivel puede generar este efecto Venturi, que es que al aumentar la presión hace como un efecto vacío y entonces la valva anterior de la válvula mitral trata de pegarse al septum generando una obstrucción. Se le llama dinámica por eso, porque es más que nada por cambios más bien físicos y no estructurales. Y
Por un lado se creía que era esto, que era más que nada el aumento del espesor parietal del septum, pero también se está creyendo que es más bien una alteración morfológica estructural de la cavidad del ventrículo izquierdo, porque muchas veces sin necesidad de tener un septum prominente, pero teniendo un tracto de salida alargado y finito, puede generar esta obstrucción. Principalmente lo que primero tenemos que hacer es hidratarlo, entonces es mecánico, al hidratarlo aumentás la cavidad, separás el tracto de salida y digamos, evitás ese cambio hemodinámico.